Aquellos miembros de la familia que tenemos que no te conocen, Señor, sálvalos por tu misericordia. Llega con tu palabra, tu Espíritu Santo mueve la mente y el corazón de nuestros familiares que no te conocen, que no te han recibido o que saben de ti, pero que no han entregado su vida, que no han recibido de tu presencia, no se mueven en ella, no caminan en el Espíritu. Señor, toca nuestras familias y sálvalas por tu misericordia. Alabamos tu nombre y te glorificamos en esta hora. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Vamos a orar en este momento por los enfermos. Si usted tiene un problema de salud, ore por su problema de salud. Clame al Señor. Él es Jehová Rafa. Él es el Dios que sana. Por sus llagas fuimos curados, nos dice la palabra del Señor. Si hay algún enfermo, nos dice la palabra que llamen a los ancianos y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces clama al Señor por tu salud. Clamemos por nuestra salud, clamemos por la salud de los que sabemos que están enfermos. Clamemos en esta hora por una hermana de nuestra hermana Beatriz, que tiene un serio problema de salud y ya están pidiendo la más bien se la lleve, que le pueda dar el descanso que requiere. Entonces clamemos al Señor que se haga su voluntad en esa vida, porque podemos pedir que el Señor se la lleve, pero puede que Dios quiera glorificarse en la vida de esta persona. Entonces clamemos al Señor por la vida de la hermana de nuestra hermana Beatriz. Oremos al Señor por ella, para que el Señor sea dándole descanso, aliviando sus dolores, que se haga su voluntad, que es agradable y perfecta en su vida. Que el Señor la toque, que el Señor la mueva, que se glorifique en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Bendito seas, Padre. Alabamos tu nombre, te glorificamos. Glorificamos tu nombre, eterno Dios. Te exaltamos, Señor. Ora al Señor, clama al Señor por la salud en este momento. Que de la presencia del Señor lleguen tiempos de refrigerio. Alabamos su nombre y lo exaltamos. Bendito seas, eterno Padre. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Ora al Señor y clama a Él. Eterno Padre, bendito sea tu nombre. Joana clama al Señor por los enfermos. ¿Alguna necesidad que ustedes quieran presentar delante del Señor en esta hora? ¿Hay alguna necesidad que quieran presentar al Señor en este momento? No olviden orar por nuestro país. Necesitamos que el Señor intervenga en nuestro país. Vamos en este momento a orar por los enfermos. Joanita, oremos al Señor. Señor, grande eres tú, Padre. Sí, Padre. Tú eres nuestro sanador, Bendito nuestro seas, médico, Señor. Padre. Tú eres nuestro creador y como Alabamos tal, tu nombre, has hecho un Señor. diseño perfecto en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y hoy, Padre, clamamos a ti, Señor, para que toda enfermedad que está causando daño, dolor, angustia incluso en nosotros, en nuestra familia, que nos está impidiendo, Señor, manejarnos normalmente en nuestras actividades diarias, Padre. Te pedimos, Señor, que bajes tu mano poderosa, que seas recorriendo el cuerpo nuestro, de la persona por la cual estamos intercediendo, Señor. Sí, Pon el Señor. nombre de si es un familiar o si es de un amigo, ponlo en este momento y en tu mente vas a pasar tu mano por la parte donde está enfermo, Aleluya. porque el Señor no tiene límite de tiempo ni de espacio. Y a través de ti el Señor puede traer sanidad a tu familiar y a ti mismo. Señor, estamos en este momento trayendo la sanidad que tú tienes para nosotros, la que quedó en la cruz, la que fue traída a través de tus llagas, de tus heridas, Señor.
la sanidad que tienes para nuestro cuerpo, para nuestros órganos, Sí, Señor. Señor. Aquellos, Señor, que tú formaste y que Toca dijiste que nuestros eran cuerpos, buenos, Padre. que eran perfectos, Señor. Pasa Toca tu mano nuestros cuerpos, sanadora, Señor. porque tú eres nuestro Jehová Rafa, Bendito nuestro sea tu Jehová nombre, Rafa que Señor. pelea por nosotros, que eres nuestro Yahweh, Señor, Por tus que eres llagas nuestro hemos sido Jireh, sanados, Padre, Señor. pero ahora eres nuestro médico. Quita nuestras Eres dolencias, nuestro Padre. médico, Padre, y quitamos toda enfermedad Sana, Señor, del cuerpo recorre de nuestro nuestros cuerpo allí donde familiares no hay o de algo nuestro funcionando. cuerpo y la echamos fuera, Sea la echamos obrando en al él fuego y conforme al a tu abismo, propósito. Señor. Restauramos sus Sana, órganos. Señor. Si es necesario un milagro Restaura, creativo, Padre Celestial, lo traemos cada de lo organismo, eterno, cada de vida, tu Señor. voluntad del cielo, En el nombre Señor, y de lo Jesús. bajamos aquí a la tierra. Como En el hemos nombre dicho de que se haga tu Jesús. voluntad en el cielo y en la tierra, lo Bendito bajamos seas, aquí, Señor. Señor, y lo ponemos en nuestro cuerpo. Restaura Bendito nuestros seas, órganos, Padre nuestros celestial. huesos, nuestros músculos, la sangre, Señor, Alabado en nuestro seas. cerebro, Padre. Si es algo psicosomático que se ha dado por la angustia o por el miedo o por Bendito tu la nombre, incertidumbre de lo que está pasando y nos está causando depresión, tristeza y Alabado desánimo, seas tú, Señor, sácalo inmediatamente de nuestro cuerpo. Sácalo, Sí, Señor. Señor. Manda ángeles que estén tratando nuestro cuerpo, tocándonos, Señor. Si son secuelas del COVID, las sacamos de nuestro cuerpo a través de ti, Señor, pasando tu mano sanadora en los pulmones, Te alabamos, en la Dios. garganta, en la laringe, en las cuerdas vocales, Señor, en todos los sistemas digestivos, Sí, sí. sistema respiratorio que haya sido afectado por el COVID, Señor, Aleluya. o los músculos, huesos de las piernas, de las Sí, rodillas, las articulaciones, sean nuevos, Señor, sean nuevos, sea un milagro creativo, Señor. También, Padre Celestial, por nuestro vientre, nuevas el útero fuerzas, de las Padre. mujeres, Señor, que ha sido a veces cerrado por el nombre de diferentes Jesús. circunstancias, Señor. Padre, quitamos todo mioma, quitamos todo quistes que se está produciendo y que está impidiendo que se dé una nueva vida, Señor, porque en ti hay nuevo todo y tú lo haces nuevo, Padre. Tú haces nuevo todo y te pedimos tu intervención como médico, a cirugía si es necesario, Señor. Sácalo, Padre Celestial. Sácalo, Señor, sácalo. Y como iglesia estamos unidos en un mismo llamado, Señor, para interceder, para orar por la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestro familiar, de nuestro amigo, Señor. Intercedemos por ellos, Padre Celestial, porque sabemos que en ti hay sanidad, porque lo imposible para los médicos que han dicho nada se puede hacer, nada se puede hacer. En tu nombre decimos que todo es posible para nuestro Dios Todopoderoso, Señor. Clamamos por el hombro de nuestro pastor, Señor, para que continúes haciendo la obra en él, para que continúes haciendo ese milagro, Padre, que daremos testimonio de él, Señor. Daremos testimonio. El médico mirará los exámenes y dirá: ¿qué pasó aquí? No lo entiendo. Y él dirá: el Dios Todopoderoso sanó mi cuerpo y mi vida y me restauró. Te lo pedimos y seguimos clamando y no nos detendremos, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Señor. Clamamos a ti, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios y en su palabra viva todo es posible si puedes creer. En ti todo es Todo es posible. posible, Señor. Nuestra sanidad es posible, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos, Si aumenta nuestra fe, puedes Señor. creer. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor. Todo Danos la fe es para creer que ya está hecho nuestro milagro, que ya se hizo, Señor, Si que ya la sanidad puedes está en nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, que es lo que a veces impide que llegue. Crece, que crezca, Señor, que crezca sobreabundantemente y sobremanera, Señor. Que crezca, Padre, nuestra fe, nuestra dependencia en ti, nuestra confianza, Señor. Que en ti se dé, solamente en
ti, Señor. Que nuestra confianza esté puesta en ti primero que todo. Que quitemos todo lo que ha ocupado el primer lugar en nuestra vida para ti, Señor. Aleluya. Que lo quitemos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Romanos capítulo 1. Hemos empezado una serie de estudios bíblicos en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de los Romanos capítulo 1. Ahora, cuando hablamos del libro de Romanos, es una de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas reconocidas y algunos piensan que también escribió o que es el autor del libro de los Hebreos. Serían 14, aunque no hay seguridad. Como decía mi profesor de Nuevo Testamento acerca de quién escribió el libro de los Romanos, él dijo, solo Dios lo sabe. Entonces, pero por lo menos sabemos de 13 cartas que el apóstol Pablo escribió y dictó. Y Romanos es una de esas cartas del Antiguo Testamento. Así que hay otras cartas en el Antiguo Testamento que él escribió, y en esas cartas él presenta acerca de los problemas que hay en la iglesia. Por ejemplo, en la carta de los Gálatas, él trata acerca de unos problemas doctrinales que hay en los Gálatas, que ellos encontraron al Señor Jesús, se empezaron a vivir la vida de fe, pero a la vez le estaban mezclando la ley, o sea, guardando las cosas de la ley y a la vez de la vida cristiana. Entonces Pablo en esa carta a los Gálatas trata de corregir esa parte. En la carta a los Corintios, él trata problemas morales. Él dice que hay alguien que tiene relaciones fuera del matrimonio, que tiene relaciones, incesto. Entonces trata de problemas morales. También trata de unas conductas que tiene la iglesia al participar de la cena del Señor. Lo están haciendo desordenadamente y algunos hasta se embriagan. O sea que en vez de tomarse un poquito de la copita de vino, lo que hacían era se tomaban toda la botella. Entonces se estaba degenerando lo que era esa práctica y la ataca allí. Pero en el libro de Romanos el apóstol Pablo se enfoca en un tema central: Dios. Habla acerca de ¿qué? De Dios y de la gran obra que el Señor hizo. ¿Cuál? La redención. O sea, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha salvado. Es lo que trata en esta carta. Entonces vamos a mirar de los versículos 1 al 16 de la palabra del Señor hasta el 17. ¿Alguien puede leer? Porque yo me senté en mis gafas, entonces ya no puedo leer en ellas, las partí. ¿Desde el 1? Versículo 1 al 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor. Esta carta la escribo yo Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol, me designó para anunciar todas las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como humano. Él nació de la familia de David, pero al ser resucitado entre los muertos, fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios,
Padre y nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Amén. Bueno, mis hermanos, en la palabra del Señor, lo que estamos tratando, Pablo dice que él fue apartado para el evangelio. Esa palabra apartado, ustedes cuando leen en la Biblia dice, sobre todo en las cartas de Pablo, dice a los santos que están en Corintio, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Galacia. O sea, siempre habla de los santos. ¿Y cuál es qué significa esa palabra santo? Apartado. Y es lo que él está diciendo acá, o sea que usa la misma palabra cuando dice Pablo apartado. Entonces, notemos que primero Pablo fue apartado como fariseo. O sea, él pertenecía al grupo de los fariseos, a la secta de los fariseos. La vez pasada les expliqué qué era secta, ¿recuerdan? Acerca de que secta no es un grupo hereje o malo o algo, sino que no es la religión. Es apartado, porque la palabra fariseo significa separatista. Fariseo no significa hipócrita, porque a veces usamos esa palabra diciendo, ese es un fariseo. O sea, ¿ese es un qué? Un hipócrita. Y no, lo que pasa es que Jesús le dice a algunos fariseos, ay de vosotros hipócritas. Pero sinónimo de hipocresía no es ser fariseo. Fariseo era separatista, o sea, era alguien separado para guardar la ley de Dios, para vivir la ley de Dios, o sea, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra fariseo es separatista y Pablo fue separado para el servicio de su propia secta. Ahora ha sido separado ¿para qué? Para Dios. Así como fue separado para ser fariseo, ahora Dios lo llama y lo pone a su servicio, o sea, separado para el evangelio de Dios. La otra palabra que usted encuentra allí es el evangelio de Dios. Y Dios es la palabra más importante en esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que es un libro acerca de Dios, toca la relación con Dios y hay diferentes subtemas en la carta. O sea que el tema principal es ¿cuál? Dios. ¿Y cuáles son los subtemas? Justificación, justicia divina, el hombre, el pecado. O sea que todo eso lo va a encontrar usted ¿qué? En esa carta. En la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, Pablo le escribe a los romanos, ¿a quién? A romanos cristianos, no a todos los romanos. Como dice carta del apóstol Pablo a los romanos, entonces uno puede pensar, le escribió a toda la gente de Roma. No, le escribió a la iglesia cristiana, a esos primeros cristianos que estaban en Roma, y les escribe esta carta. Así que es lo que encontramos entonces en la palabra del Señor. Recuerde que en este tiempo es un tiempo de estudio bíblico, usted puede opinar, preguntar, decir lo que cree que debe decir, no se preocupe, y puede preguntar si usted, no, pero es que si yo lo que pregunto de pronto es una locura por ahí, ¿qué van a pensar? No, estamos aquí para aprender. Yo estoy aprendiendo y lo que ustedes digan también aprendo. Entonces es preferible preguntar y aunque uno piense, uy, es que si yo pregunto van a pensar que soy ignorante. Pues es mejor pasar por ignorante que irse con la ignorancia para afuera, sin preguntar. Entonces es mejor preguntar y obtener una respuesta, porque ahí entonces ya no soy ignorante dentro de lo que me respondieron. Marta, Gloria Estela. Bueno, eso es lo que dice la tradición, pero no es así. O sea, Pedro no fue el que llevó el mensaje a Roma. Eso es lo que a través de la iglesia tradicional se ha hecho creer de que
Pedro fue el que llevó el mensaje a Roma. No. Estos que tenían el mensaje en Roma, que recibieron la palabra del Señor, no fue ni Pablo, ni Pedro, ninguno de los apóstoles. Dice Hechos 4:12, puede leer en la Biblia, Hechos 8:4, disculpen. Hechos 8:4. Es que las cosas se van, ya a esta edad uno se le va olvidando las cosas. Ya me paro en la puerta y no sé si estoy entrando o saliendo, entonces ese es parte del problema. Hechos 8:4, ¿qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Los que fueron qué? Esparcidos. O sea que había gente que estaba en la ciudad, en Jerusalén, y fueron ¿qué? Desplazados. Usted conoce más las palabras como desplazados. O sea que los sacaron de su lugar. Entonces, los cristianos que estaban ahí en Jerusalén, vino una persecución contra ellos, y entonces fueron ¿qué? Esparcidos o desplazados. Parte de eso fueron a Roma. Y esos fueron los que plantaron la iglesia en Roma. Pero ¿qué dice la palabra? Que esos que fueron esparcidos, la gente, pero se quedaron los apóstoles. O sea, se quedó Pedro. Entonces Pedro no fue a Roma, ni fue nada. Ya había ido gente a Roma, que fueron los que llevaron la palabra que habían conocido en Jerusalén. Entonces no fue Pedro. Ahora, lo que pasa es que como la Escritura dice en Mateo capítulo 16, que el Señor le entregó las llaves a Pedro, dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces dicen, no, entonces Pedro es el primer papa y estuvo en Roma y fue el primero. No, ni fundó la iglesia de Roma, y las llaves no es un viejito con un llavero grandototo, casi caminando ladeado porque tiene esas llaves. No, son las llaves del evangelio. A ti te daré ya las llaves del reino de los cielos. ¿Qué abre el reino de los cielos? El evangelio. ¿Quién fue el primero en predicarle a los judíos? El apóstol Pedro. Ese fue el primero en predicarle a los judíos. En Jerusalén. A los judíos en Jerusalén. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y después de eso Pedro se levanta y predica tremendo sermón, y 3,000 personas se convierten, judíos. Claro que ahora se necesitan, son 3,000 sermones para que se convierta uno. Allí hubo un sermón para que se convirtieran 3,000, pero ahora es el contrario. Entonces, ¿qué pasa? Pedro comparte el evangelio, o sea que abre las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? A los judíos. ¿Quién fue el primero en predicarle a los gentiles? ¿Pablo? No, fue Pedro. Hechos capítulo 10. Pedro recibe una visión, y en esa visión entiende que puede hablarle a los gentiles que no querían nada con los gentiles. Para ellos despreciaban, rechazaban a los gentiles. Usted ha leído en la Biblia cuando dice los perros estarán afuera. No es su mascota. Es que los judíos llamaban a los gentiles perros de una manera despreciable. Entonces dice los perros estarán afuera, o sea, afuera del templo. ¿Quiénes? Los gentiles. Por ello no podían entrar al templo. Pero Pedro recibe una visión donde una cantidad de animales que ellos consideraban inmundos baja en un lienzo, y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, es que nada inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice, nada de lo que yo hice lo llames tú inmundo o común. Entonces, Pedro entiende que los gentiles no son inmundos, ni es para rechazar, ni es nada malo, sino que son también imagen y semejanza de Dios. Y Pedro va y le predica a Cornelio, que Cornelio reúne a toda su familia, a sus criados, a la gente que trabaja con él y todo lo demás. O sea que Pedro le abre el reino de los cielos. ¿A quién? A los gentiles, a los judíos y a los gentiles. O sea, el evangelio es para todo el mundo. Por eso
tiene las llaves del reino de los cielos, pero no es el llavero, sino el evangelio. Entonces, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Cristianos que fueron esparcidos, que salieron de Jerusalén y fueron por diferentes partes del Asia y también a Roma y llevaron el evangelio. Y Pablo escribe, como leíamos en la carta, que dice: deseo ir a Roma y compartirles a ustedes algún don espiritual. O sea, quería ir allí. Ahora, como les digo, el libro de los Romanos, el tema es Dios, o sea, se centra en Dios. Y la palabra Dios ocurre 153 veces en este libro de los Romanos. O sea, ahí menciona a Dios, ¿cuántas veces? 153. Un promedio de una palabra por cada 46. Es lo que más se frecuenta en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué otras palabras utiliza el apóstol Pablo? Así de relevantes. La ley, 72 veces menciona la ley. O sea, ¿qué es la ley? Cuando dice la ley, ¿a qué se refiere? Los mandamientos que Moisés dio en el... A los mandamientos del Señor. O sea, a eso se refiere, a la Torá, a la ley, a los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos. ¿Cuál es el 11 mandamiento? ¿Ah? ¿Cuál es el 11 mandamiento? ¿Obediencia? No. ¿La fe? Tampoco. No, pastor, son 10. Eso es lo que está diciendo la hermana, que son 10. No, hay 11. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es algo nuevo que les doy y no les voy a cobrar por ello. Y al prójimo como a ti mismo, Sí. ahí está incluido. Ahí está incluido, pero Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy. ¿Eso dijo Jesús o no? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Ah? Sí. ¿Y por qué lo agregó? Porque Él es Dios. Porque nadie más podía agregar mandamientos. Yo no puedo agregar un mandamiento nuevo. Pero Jesús sí lo pudo agregar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, como Él es Dios, nos dio un nuevo mandamiento. Muy bien. Romanos entonces trata con muchos temas. La palabra Cristo aparece 65 veces, la palabra pecado 48, la palabra Señor 43 y la palabra fe 40. Romanos trata con muchos temas diferentes, pero en todo el libro usted puede o se destaca ¿qué? Dios. Es el tema central de el libro de los Romanos. Así que, ¿qué debe hacer usted durante esta semana? Durante esta semana, entonces se va a leer un capítulo del libro de Romanos cada día. O sea que de aquí al próximo domingo debe haber leído ¿cuántos capítulos? 8. Eso es. Esa es la tarea. Porque no es solamente, no, esperemos que llegue el próximo domingo. No, empiece toda la semana, léase el libro de Romanos, vaya estudiando y si le aparece alguna pregunta, pues anótela y la tiene lista. Muy bien. A ver. Una nueva pregunta os doy. Jesucristo fundó la iglesia y nos dio este nuevo mandamiento. ¿Por qué en Romanos 1, solamente 1, a partir del 28 hasta el 1:28 hasta 32, aún no se cumple? Donde dice que el hombre lo entregará él mismo a Pasiones vergonzosas. pasiones vergonzosas. Y en realidad uno ve, y sí, no hemos cambiado. Bueno, ¿cuál es la razón?
Eclesiastés 7:20, ¿qué es lo que dice? Tan justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el problema es el pecado del hombre. Romanos 3:23. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué todavía sigue así? Pues por eso, porque el hombre prefiere, bueno, le doy la respuesta bíblica, no. Juan capítulo 3, versículos 17 y el 19, por favor. Juan 3, 17, incluso hasta el 20, para no darle una respuesta personal sino bíblica. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no Juan cree... 3, 17 al 20. Capítulo 3, versículo 17. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ajá, siga. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Eso le da la respuesta? Entonces, ¿por qué todavía sigue el ser humano en lo mismo? ¿Y por qué pasan los siglos y los siglos y sigue igual? Ahí está la respuesta. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si aquí estuviéramos haciendo un baile, ¿cómo estaría este lugar? Repleto. Pero, ¿eso es lo que quiere el hombre? No. Quiere pan y circo. Y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque es que cuando vamos a la palabra, ahí me decían, usted es pecador. Y yo decía, pecado es lo que uno no hace. Era mi respuesta antes de conocer al Señor. Es que usted es pecador. No, pecado es lo que uno no hace. Pero cuando voy a la palabra, entonces encuentro en la palabra, o sea, como mirarse en un espejo, y entonces uno ve, uy, sí, ¿se acuerda? Cuando se ha mirado en el espejo, uy, tengo este granito, uy, tengo esto por acá. Pero cuando se quita el espejo se le olvida lo que vio. Se levanta por la mañana toda espelucada, se mira al espejo y dice, ay, ¿cómo estoy? Pero se quita del espejo y se viene y ya se le olvidó si estaba despelucada o no, ¿cierto? Eso nos pasa. Según lo que está diciendo, uno cuando habla del Señor, la gente es muy feliz en sus fiestas, pues las cosas que no se deben de hacer, otras cosas, bueno, muchas cosas que no debemos de hacer, y uno les habla y ellos no aceptan lo que uno habla porque no quieren dejar eso. Ellos son felices tomando tragos, son felices bailando, son felices diciendo groserías. Y uno les dice, no, es que no hay necesidad de hacer eso para uno estar feliz. Y por eso es tan difícil uno traer a la gente. Claro. Porque no quieren dejar, porque ellos dicen que eso es la felicidad. Es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Dice, no quieren venir a mí. O sea, el Señor, ¿qué está diciendo? Que la gente no quiere. La gente está amañada en las tinieblas. ¿Por qué? Porque están amañados en su pecado. Y como están amañados en su pecado, Dios no les interesa. Entonces, el adúltero no es adúltero, sino una conquista. Ahora ya llaman al ladrón cleptómano.
Y entonces ya a los vándalos los llaman primera línea. O sea, siempre buscamos un término que suavice el pecado, pero el pecado es pecado. Entonces, nosotros tenemos que llamar a las cosas como el Señor las llama, no como a nosotros nos parece. A mí me gustaría suavizar las cosas y en vez de hablarles de pecado, decirles, oiga, usted va a ser un bendecido. Y sí, usted es un bendecido si camina en el Señor. Pero si no camina en el Señor, si no se arrepiente, su final va a ser el infierno. Ah, pero que no hay infierno, ¿qué más infierno que este? Sí, este es un infierno, pero es la cuota inicial. Y la cuota inicial no es toda la deuda, ¿cierto? Entonces, vivimos como en un infierno, sí. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el poder del maligno. Pero la eternidad, el infierno eterno, es más terrible que lo que se está viviendo. Por eso les digo que sería como una cuota inicial. Pero el hombre prefiere vivir, ¿qué? En su pecado, es lo que está diciendo Romanos. Ahora, ¿qué hace la palabra del Señor? ¿Qué encontramos en el libro? De los versículos 1 al 16, ¿qué? Encontramos una introducción al Evangelio. O sea que aquí el libro nos está presentando el Evangelio. Mira el versículo 16, versículos 15 y 16 de la palabra. Romanos 1. Romanos 1. Versículos 15 y 16. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. La palabra allí es dunameis, en la palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y la palabra griega es dunameis, que significa dinamita. O sea que el Evangelio es como una dinamita que tiene poder. Y Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y recuerda cuando comenzamos hablando de que él era separado como fariseo, o sea, de la élite religiosa de su época. Pero él deja todo eso y ahora está en el Evangelio de Jesucristo. Y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Es la dinamita de Dios que hará una explosión en su vida. Es el poder de Dios, pero ¿poder de Dios para qué? De acuerdo al texto. Sí, para el que cree, pero ¿para qué es ese evangelio? Porque ese evangelio es poder ¿para qué? No, lo que dice el texto, mire el texto. O sea, miren lo que dice la Biblia. ¿Es poder de Dios para qué? Que es poder de Dios para salvación. Para salvación. De aquel Es lo que, o sea, siempre vayamos, cuando les digo, miremos el texto, vayan a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Es poder de Dios. El evangelio es poder. ¿Poder para qué? Para salvarte. Poder para salvarme. Por eso es que el Señor cambia la vida. Por eso dice que si alguno está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Porque es el poder de Dios que cambia, que transforma, que nos hace nuevos, que nos lleva de esa vida que teníamos antes, como decía Esperanza, de amañados en unas cosas que no son productivas, que no bendicen, pero el poder de Dios nos hizo dejar todas esas cosas y nos ha cambiado. Ahora, uno puede dejar de beber, uno puede dejar de consumir droga, uno puede dejar de ser adúltero, uno puede dejar de ser ladrón, uno puede dejar de ser borracho. ¿Puede dejar eso o no? Sí, eso. ¿Pero se salva? El evangelio es el poder de Dios, no que te quita eso,
sino que te salva. ¿Ve la diferencia? Porque es que algunos dicen, no, venga a la iglesia, que entonces usted viene a la iglesia y usted deja de tomar, usted deja de bailar, usted deja de beber, no, ese no es evangelio. El evangelio es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos salvó. Entonces es salvación. Ahora ya la salvación en mi vida produce ¿qué? Resultados, y vienen esos cambios. Entonces algunas cosas que hacía antes ya considero que no debo hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que acabe con mi cuerpo en la droga, porque Dios no quiere que acabe con mi cuerpo en el vicio, en el alcohol, en otras cosas, porque la palabra de Dios dice que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Entonces ya no son varias, sino una. La que tengo, debo amarla, respetarla, cuidarla. Eso es lo que me lleva a vivir ya la vida cristiana. Pero el poder de Dios es para salvación. Porque uno puede no tomar un trago en toda su vida, pero no ser salvo. ¿Ve la diferencia? Uno puede ir a la iglesia toda la vida y no ser salvo. Y uno puede ser pastor toda la vida y no ser salvo. ¿Pero cómo así? Sí, porque una cosa es predicar y otra cosa es tener a Cristo en el corazón, haberle recibido como Señor y Salvador y vivir para Él. Hermana Beatriz. Es que todas las personas creen que por las obras van a ser salvos y resulta que no son las obras, es por fe, para salvación. Correcto. No me salvan las obras. Un árbol de naranjo, ¿por qué da naranjas? ¿Por qué no aguacates? Porque no es un palo de aguacate. Entonces, si es un árbol de naranjas, se supone que da ¿qué? Naranjas. Bueno, si usted fue hecho por un Dios bueno, ¿qué debía hacer? Y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y Dios es qué? Bueno. Por lo tanto, usted es bueno. ¿Qué debe hacer entonces? Buenas obras. Porque como es hecho por un Dios bueno, o sea, así como hizo el árbol de naranjo para que dé naranjas, usted fue hecho por un Dios bueno para que haga ¿qué? Lo bueno. Entonces no lo salva el hacer las cosas buenas, porque fue hecho para hacer lo bueno. Precisamente desviamos de Dios por hacer lo que no debemos, porque nos hizo para hacer lo bueno y hacemos lo contrario. Ese es el asunto. Entonces no nos salvamos por lo bueno que hagamos, sino por la muerte de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por usted y por mí, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es. Que yo hace mucho tiempo, yo le predicaba mucho a una señora. Entonces ella me decía, pero ¿qué necesidad tengo yo de conocer de la palabra? ¿Qué necesidad tengo yo de conocer como usted dice al Señor? Si yo soy tan buena, por ejemplo, cuando a mí me pagan, cada vez que a mí me dan mi sueldito, hago un mercado y se lo llevo a una familia que yo sé que lo necesita. ¿Qué más necesito yo? Ahora, como dice todo el mundo, ni mato, ni robo, ni nada. Yo soy buena, entonces no necesito lo que usted dice, la salvación. Están confundidos, que muchas veces creen que solo por obras se salvan. Exacto. Pero el problema es, el asunto es que, es que yo no soy tan malo. Bueno, listo, usted no es tan malo. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ah? Sí. ¿Pero ha mentido alguna vez? ¿Ha tenido algún mal pensamiento? Los científicos dicen que podemos tener 10.000 pensamientos diarios. ¿Cuántos de esos 10.000 son malos pensamientos? Pecado. Entonces no importa cuántos mercados reparta, pero si pensó mal, y es tan fácil. Vea, solamente, ¿no le ha pasado a usted de pronto estar viendo el noticiero y pasan que alguien violó a un niño o una niña de 2 añitos o algo así? ¿Y qué ha pensado usted?
Oiga, para matar a ese desgraciado. Ojalá lo maten. Pues ya le deseo mal al prójimo. Porque usted no es juez. Dios no lo ha puesto como juez. ¿Pero le ha pasado eso o no? A mí me ha pasado. Entonces ya hay un ¿qué? Un mal pensamiento. ¿No le ha pasado a usted de pronto por casualidad? Claro que ustedes no, pero de pronto por casualidad no le ha pasado de pronto decir, es que mire Julanita tal cosa que no sé qué. No, cierto, usted nunca lo ha hecho. Yo tampoco. Pero es que mire Julano que... Eso es pecado, porque está hablando de su prójimo. Es que el pecado no es matar o robar. El problema es que como la iglesia te ha dicho a través de los años, de los siglos, la iglesia tradicional, que hay pecado venial. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿todos los pecados son qué? Mortales. Todos. La mentira, la envidia. Aunque la propaganda dice que es mejor despertarla que sentirla, Dios dice que la envidia es pecado. Entonces, por esa razón, Eclesiastés 7:20 dice, no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y por eso Romanos, el libro que estamos estudiando, dice, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Cuando Dios le dijo a Eva y a Adán, no coman de ese árbol, el día que lo coman morirán. Entonces comieron y no cayó un rayo y mató a Eva. Y no cayó un rayo y mató a Adán, o le dio un infarto. No. Murieron para Dios. Quedaron separados de Dios. Y ese es el problema. El pecado nos separa de Dios. Y la buena obra no quita el pecado. Jeremías 2:20 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Lo único que puede quitarnos el pecado a ustedes y a mí es la muerte de Jesucristo en la cruz, poner nuestra fe en Él e ir en arrepentimiento diciendo, Señor, he pecado contra ti. Continuamos la próxima semana. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pensar en Dios en este momento y a pensar en nuestra condición espiritual. ¿Cómo estoy delante de ti, Señor? Porque he pecado de pensamiento, porque he pecado de palabra, porque he pecado por acción y he pecado por omisión, porque sabiendo hacer el bien, no lo he hecho. Sabiendo hacer lo bueno, no lo he hecho. ¿Y eso es qué? Pecado. Entonces aproveche este momento ¿para qué? Para decirle al Señor que le perdone, que tenga misericordia de usted, que tenga misericordia de su vida. Padre, nos encontramos delante de ti en esta mañana y reconocemos que hemos pecado contra ti. Aún, Señor, en la vida religiosa no la hemos vivido como deberíamos. Nuestra vida en familia también hemos fallado. Te hemos fallado, Señor, de muchas maneras. Pero venimos ante ti en esta mañana para decirte, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros. Quita el pecado de nuestra vida. Líbranos de la tentación y guárdanos del mal. Guárdanos de hacer el mal a otros, de hacernos mal a nosotros mismos. Señor, gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, porque derramó su sangre para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y hoy, Señor, vengo ante ti
a decirte que tomes mi vida y me ayudes a vivirla para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar en este momento y vamos a ponernos en pie y a darle gracias al Señor, reconociendo nuestro pecado, Padre.